PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Estudiosas: María Alejandra Gutiérrez Rubio, Angie Valentina Herrera Vega, María Paula Naranjo Garzón, María Paula Ortiz Núñez. Generalidades. Cadena de frío. Son los elementos y actividades necesarios para garantizar la potencia inmunizante de las vacunas desde su elaboración hasta su administración mediante su conservación a temperatura apta en todo momento. Las vacunas son productos biológicos. Su correcta conservación es indispensable para garantizar su efectividad y evitar eventos adversos. Los eslabones de la cadena de frío son aquellos elementos y actividades necesarias para garantizar la potencia inmunizante de las vacunas desde la fabricación hasta su administración. Son los siguientes: laboratorio productor, almacenamiento temporario, almacenamiento central, almacenamiento regional, almacenamiento local y, por último, conservadora diaria. B. Niveles de la cadena. Los niveles de la cadena de frío pueden variar y adaptarse a la estructura de salud establecida en cada país. Generalmente pueden diferenciarse tres niveles de almacenamiento. Primero, nivel nacional o central, habilitados con cámaras frigoríficas de gran volumen para almacenar las vacunas por largos periodos de tiempo. Segundo, nivel regional o provincial. Pueden estar dotados de sitios con almacenamiento masivo o con cámaras frigoríficas. Tercero, nivel local u operativo. Se le denomina local u operativo por ser este nivel donde se realizan las acciones de vacunación. Pueden ubicarse dentro de los hospitales, centros de salud, puestos rurales, etc. Cuentan con refrigeradoras para mantener las vacunas por cortos periodos de tiempo, termos o conservadoras para su uso diario. En el nivel central tenemos la definición de las políticas, la adquisición de las vacunas, la planificación y distribución, la normatización, el monitoreo y evaluación. En el nivel regional o provincial se encuentra la gestión de coordinación, la distribución de las vacunas y la supervisión. Y por último, en el nivel local son los sitios donde se implementan las actividades del programa de inmunizaciones. Todos los centros de vacunación dependen de un centro de distribución regional o provincial. Todos estos eslabones y niveles son importantes y en cada uno debe respetarse la correcta conservación de las vacunas. C. Principios y conceptos de termodinámica. Vida fría de un componente térmico. Se define como vida fría de un componente térmico al tiempo en horas que se demora en subir la temperatura de la vacuna desde el momento en que se colocó en el mismo hasta el máximo rango de temperatura crítica. Los factores que afectan la vida fría son: primero, temperatura ambiente que rodea la caja o componente térmico. Segundo, calidad y espesor del aislamiento con que está hecha la caja térmica. Tercero, cantidad y temperatura de los paquetes fríos que se ponen al interior de la caja térmica. Consideraciones sobre termoestabilidad. Concepto. La estabilidad de una vacuna es la resistencia a la degradación física que hace que mantenga su propiedad inmunógena. La pérdida de la capacidad inmunizante es permanente e irreversible. Cuando se produce por exposición a temperaturas elevadas, las pérdidas son acumulativas y se incrementan con el tiempo de exposición. Las vacunas pueden diferenciarse por su termoestabilidad, teniendo en cuenta que no solo las temperaturas elevadas hacen daño a las vacunas, también lo hacen las temperaturas inferiores a 0 grados, punto de congelación. Tolerancia de las vacunas a la temperatura. Vacunas atenuadas. Virus vivos. Toleran temperaturas bajas. Los virus atenuados se deterioran con gran rapidez cuando dejan de estar refrigerados. Vacunas inactivadas o recombinantes y vacunas combinadas son aquellas que toleran periodos de tiempo con temperatura superior a 8 grados. El hidróxido de aluminio como potenciador para producir la inmunidad protectora precipita a congelación.
Estas generalidades son de gran utilidad para la preparación de planes de contingencia, la organización interna de las vacunas dentro de los equipos frigoríficos y ante eventuales y breves excursiones térmicas. Orientativa de termoestabilidad de las vacunas. Primero, vacuna polio oral. Es una de las vacunas más sensibles a las temperaturas por sobre elevadas. Puede almacenarse congelada a niveles centrales. Polio inactivada. No debe exponerse a temperaturas inferiores de las recomendadas. BCG. Su termoestabilidad depende mucho del laboratorio productor. En general es bastante estable liofilizada. Tolera temperaturas bajas. Usar hasta 6 horas después de reconstituida. El listado de vacuna que vemos a continuación son vacunas que no deben exponerse a temperaturas inferiores de las recomendadas. Triple vírica, sarampión, paperas y rubeola. El liofilizado puede congelarse, no el disolvente. Usar hasta 6 horas después de reconstituida. Varicela. Liofilizada es estable a temperaturas bajas si se ha almacenado congelada. Rabia. Estable a temperaturas bajas. Fiebre amarilla. Estable a temperaturas bajas, usar hasta 6 horas después de reconstituida. Rotavirus. Estable a temperaturas bajas. Las vacunas que presentan el asterisco indican que deben protegerse de la luz, ya que son fotosensibles. Esta orientativa es de utilidad para permitir una optimización de los recursos, organización del almacenamiento y su uso diario. Cualquier salida de rango debe informarse al nivel inmediato superior. Mi nombre es María Alejandra Gutiérrez Rubio y a continuación les voy a hablar sobre las políticas de frascos abiertos y el acondicionamiento de los paquetes fríos. Para estas vacunas, las políticas revisadas establecen que los frascos multidosis de OPV, DPT, TT, DT, hepatitis B y formulaciones líquidas de vacunas HIV, de los cuales se hayan obtenido una o más dosis durante una sesión de vacunación, pueden ser utilizados en sesiones de vacunación subsecuentes hasta un máximo de 4 semanas, siempre y cuando se cumpla con todas las condiciones siguientes. No se ha cumplido la fecha de caducidad. Las vacunas están almacenadas bajo condiciones apropiadas de cadena de frío. El tapón del frasco no ha sido sumergido en agua. Se ha utilizado la técnica aséptica para administrar todas las dosis y se encuentra adjunto el monitor de frascos de vacuna y no ha alcanzado el punto de descarte. De los frascos anteriores también requiere que cumpla con los requerimientos de la OMS respecto a la potencia y estabilidad de temperatura, que estén empacadas de acuerdo con los estándares del ISO y contengan una concentración apropiada de preservativos tales como timerosal, solo en las vacunas inyectables. A continuación, les voy a hablar sobre el transporte de vacunas. Las vacunas pueden transportarse básicamente en 2 formas: en unidades refrigeradas o en móviles comunes con las vacunas acondicionadas en caja de transporte. En este punto es necesario tomar en cuenta los principios de la termodinámica y el manejo adecuado de los paquetes fríos. Las vacunas deben estar rodeadas de paquetes fríos con similares recomendaciones que cuando se prepara el termo para uso diario. Antes de introducirlo a los termos, siempre dejarlos en el medio ambiente hasta que haya presencia de gotas de agua sobre la superficie del paquete frío, es decir, sin escarcha. En los vehículos, mantener el recipiente a la sombra y cerrado. Si se preparan para el traslado, pueden ponerse paquetes fríos en los 6 lados para evitar el paso del calor desde el exterior al termo. Recordar
que hay vacunas que pueden dañarse a bajas temperaturas. Los paquetes fríos, sobre todo los eutécticos, utilizarlos recién retirados del congelador porque pueden dañar las vacunas. Procurar un tiempo mínimo de transporte. Realizar un cerrado que impida su apertura hasta su llegada a destino. Normativa de uso de los equipos frigoríficos. Heladeras. Destino. Debe ser destinado exclusivamente a la conservación de vacunas, no debiendo almacenarse con las vacunas otros materiales, tales como alimentos, material biológico o medicamentos. Ubicación. A la sombra y lejos de toda fuente de calor, como mínimo a 15 centímetros de las paredes y en posición perfectamente nivelada. Limpieza. Debe efectuarse rutinariamente la limpieza del equipo, del exterior de la heladera, porque la tierra, el polvo y suciedad en el condensador y exterior del refrigerador disminuyen la eficacia del equipo. Del interior, porque allí se guardan elementos biológicos que van a ser administrados vía oral o parenteral. También para que el equipo trabaje correctamente, no debe acumularse hielo con el congelador. Notas importantes. 1. El personal que trabaja con vacunas debe conocer el funcionamiento de los equipos. 2. Determinar el tipo de heladera e identificar la circulación del aire frío para una ubicación correcta de las vacunas. 3. Ubicar adecuadamente termómetros y monitores de temperatura. 4. Valorar el correcto funcionamiento y alertar al equipo técnico ante posibles desperfectos. 5. Ajustar correctamente la temperatura interior. 6. Optimizar su cuidado y mantenimiento. 7. Los termómetros digitales con memoria y los de máxima mínima con lector externo son los más recomendados porque indican las variaciones de temperatura producidas a lo largo del día en el interior del refrigerador, sin necesidad de abrirlo. 8. Las vacunas triple viral, doble viral y BCG deben ser protegidas de la luz durante el almacenamiento. Nunca modificar el termostato al retirarse del centro, ya que no podemos verificar la nueva temperatura alcanzada por el equipo. Almacenamiento y distribución de las vacunas en los equipos frigoríficos. Esquema de recomendaciones. No congelar diluyentes. Planillas para registro de temperatura, control diario, mantener entre 2 y 8 grados centígrados. Dejar espacio entre las vacunas para que circule el aire frío. Mantener los diluyentes refrigerados. Verificar la formación de hielo en el congelador. El grosor de la capa de hielo no debe superar el 1,5 centímetros. Ubicar un número moderado de los paquetes fríos en el congelador. No guardar alimentos. Monitoreo térmico interior con termómetro. Dejar los estantes de la puerta libres. No poner vacunas en los estantes inferiores en la puerta de la heladera. Recomendaciones generales. Mantener la puerta siempre bien cerrada. Se abrirá solo 2 veces al día para retirar y guardar las vacunas. Controlar en ambas oportunidades la temperatura del interior. Esquema de colocación: heladera con unidad condensadora, en comunicación con el resto del equipo. Este esquema
Es a modo de ejemplo de cómo utilizar la distribución de las vacunas en una heladera en la cual el aire frío es mayor en la parte superior debido a que allí se encuentra el congelador. Existen otros tipos de equipos frigoríficos, donde la circulación del aire frío es diferente. La ubicación del termómetro también dependerá del tipo de equipo. En este caso se ubicará en el centro de refrigerador. La temperatura en las paredes es menor. Si se emplea un termómetro digital externo, también colocar el sensor en el centro del equipo. En este caso, se deberá tener en cuenta no incluir los orificios de salida del aire frío, y el esquema clásico de distribución tendrá variantes, según el equipo. A continuación les voy a hablar sobre la preparación de la heladera antes de poner las vacunas. Debe ser destinado exclusivamente a la conservación de vacunas. Ubicación: a la sombra y lejos de toda fuente de calor, como mínimo a unos 15 centímetros de las paredes y en posición perfectamente nivelada. Limpieza: debe efectuarse rutinariamente la limpieza del equipo del exterior de la heladera, porque la tierra, el polvo y la suciedad en el condensador y exterior del refrigerador disminuyen la eficacia del equipo. Del interior, porque allí se guardan elementos biológicos que van a ser administrados vía oral o parenteral. Es importante que el personal que trabaja con vacunas debe conocer el funcionamiento de los equipos frigoríficos a su cargo. Esta básica comprensión permite determinar tipo de heladera e identificar la circulación del aire frío para una ubicación correcta de las vacunas. Ubicar adecuadamente termómetros y monitores de temperatura. Valorar el correcto funcionamiento y alerta al equipo técnico ante posibles desperfectos. Y por último, ajustar correctamente la temperatura interior. Desinfección de refrigeradores de tipo domiciliario. Este procedimiento se realizará luego de cada descongelamiento de mantenimiento, ante eventuales desconexiones por reparaciones o cortes del suministro eléctrico, o ante derrames de biológicos posterior a realizar la contención del derrame. Materiales: 3 trapos limpios y secos, un balde de plástico de 20 litros, un par de guantes de tipo domiciliario, 200 mililitros de detergente neutro, desinfectante de superficie de uso hospitalario de baja corrosividad, del tipo amonio cuaternario, de cuarta o quinta generación. En caso de no contar con este tipo, se podrá emplear clorados como la lavandina, extremando los cuidados en su dilución por su alta corrosividad de metales, entre 150 y 200 cc de lavandina común diluida inmediatamente antes de su uso en 10 litros de agua corriente fría, 100 litros de agua potable. Metodología: primero, llene el balde con agua potable limpia, agregue los 200 mililitros de detergente, lea las instrucciones del fabricante. Segundo, colóquese los guantes. Tercero, coloque el primer paño limpio, higienice el interior de la heladera de arriba hacia abajo. Enjuague periódicamente el trapo en agua limpia de la canilla. Cuarto, limpie el exterior de la heladera, también de arriba hacia abajo. Enjuague periódicamente el trapo en agua limpia de la canilla. Quinto, descarte el contenido del primer balde. Enjuague copiosamente con agua potable hasta la ausencia de espuma. En general, los detergentes neutros son de baja espuma. Sexto, vuelva a cargar el balde con agua potable. Agregue alguno de los desinfectantes prescritos, solo uno. En todos los casos, luego de aplicar el desinfectante, deje pasar 10 minutos antes de continuar con la próxima etapa,
para dar tiempo de accionar al desinfectante. Séptimo, con el segundo trapo limpio desinfecte el interior de la heladera, de arriba hacia abajo. Periódicamente vuelva a sumergir el trapo en la solución desinfectante para asegurarse que no esté seco. Octavo, desinfecte la parte exterior de la heladera, también de arriba hacia abajo. Recargue periódicamente el paño para asegurarse que no esté seco. Precaución: si utiliza lavandina, luego de aplicar la lavandina, enjuague con agua potable para evitar la acción corrosiva de la misma. Noveno, descarte el contenido del segundo balde, enjuague copiosamente con agua potable, por lo menos llenando y vaciando el balde 3 veces. Décimo, vuelva a llenar el balde con agua potable. Décimo primero, con el tercer paño limpio, limpie la parte posterior de la heladera. Tome precauciones dado que a veces está a altas temperaturas. Décimo segundo, deje secar y reconecte la heladera. Precaución especial: si el burlete presenta suciedad, utilice un hisopo para su limpieza. Retire todos los cajones y accesorios plásticos previos a la limpieza y realice el mismo procedimiento en ellos. Detección de pérdidas de temperatura en heladeras domiciliarias. Importancia: la temperatura de estas heladeras es de vital importancia para mantener la cadena de frío. Cadena de frío es la serie de elementos y actividades necesarios para garantizar que se conserve intacta la potencia inmunizante de las vacunas durante su transporte, almacenamiento y aplicación en el terreno. Indicaciones: primero, coloque un cubito de hielo en el congelador de la heladera fuera de todo contenedor, estando la heladera en régimen. Segundo, con un marcador indeleble, haga una marca de la altura hasta la cual llegó el cubito sobre la chapa del congelador. Tercero, verifique diariamente la altura que tiene el cubito. Cuarto, la pérdida de frío del congelador generará una rápida pérdida de los bordes rectos del cubito, así como su altura. Ahora les voy a hablar sobre la interrupción de la cadena de frío. En caso de avería del refrigerador o fallo en el suministro eléctrico, anotar la hora de inicio y la duración de avería. Mantener cerrado el refrigerador, ya que la heladera pueden mantener por un tiempo la temperatura interior siempre que se mantengan cerradas. Por eso es conveniente un termómetro de la lectura externa e ir preparando una caja de transporte tipo Iceline. Restablecida la temperatura adecuada entre 2 y 8 grados Celsius, verificar las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas y el tiempo de exposición a dichas temperaturas. Si la temperatura es superior a 15 o inferior a 0 grados Celsius, hay que contactar con el servicio pertinente para valorar el estado de la vacuna. Anotar el tiempo transcurrido desde que ocurrió la avería hasta que se alcanzó la máxima temperatura. En el aspecto físico de los productos, es importante que el personal responsable de la vacunación conozca cómo se modifica el aspecto de las vacunas al alterarse la temperatura y durante cuánto tiempo se mantiene su termoestabilidad. También el tipo, nombre y lotes de las vacunas afectadas. Plan de contingencia. Plan de contingencia. Se denomina plan de contingencia a aquellos pasos que debemos tener planificados por escrito para actuar ante cualquier incidencia que rompa la continuidad del frío. Y estos varían según los niveles de la cadena del frío y cada realidad local. Se tiene en cuenta reglas generales, recursos materiales, elementos que en
caso de necesidad puedan recurrir para almacenar las vacunas, cajas de transporte y paquetes fríos. Recurso humano y comunicación. Tener un sistema de alarma para determinar con precisión las horas de inicio y duración del corte del suministro eléctrico, vigilancia, guardia, entre otros. Si se presenta que habrá corte de suministro eléctrico, la correcta preparación de las cajas frías le asegurará un adecuado mantenimiento de la temperatura. Y mientras las jornadas de vacunación se emplean términos y paquetes fríos para el mantenimiento de las vacunas. Cuando haga el almacenamiento, tiene que tener en cuenta la termoestabilidad de las vacunas para su notificación dentro de la conservadora. Si en algún caso se presenta que habrá corte de suministro eléctrico, la correcta preparación de las cajas frías le asegurará un adecuado mantenimiento de la temperatura y se emplean términos y paquetes fríos para el mantenimiento de las vacunas. Cuando haga el almacenamiento, tener en cuenta la termoestabilidad de las vacunas para su notificación dentro de la conservadora. Si en algún caso se presenta que habrá corte de suministro eléctrico, la correcta preparación de las cajas frías le asegurará un adecuado mantenimiento de la temperatura y se emplean términos y paquetes fríos para el mantenimiento de las vacunas. Cuando haga el almacenamiento, tener en cuenta la termoestabilidad de las vacunas para su notificación dentro de la conservadora. Test de agitación del toxoide. Para el control de congelación de algunas vacunas, se puede utilizar la prueba de agitación de toxoide. Para detectar la congelación de un toxoide se utiliza el test de agitación de viales, que consiste en comparar la velocidad de sedimentación tras agitarlo del vial problema con otro de la misma vacuna y fabricante al que hemos sometido, previamente a una congelación cierta y que sirve de control. Entonces, para realizar vamos a seleccionar un frasco sospechado y otro que no. Al agitar y comparar velocidad y forma de decantación. Entonces, el frasco no congelado, después de 20 minutos, el líquido se muestra uniforme y de un color. Después de 20 minutos, comienza a aclararse en la parte superior con un sedimento blanquecino uniforme que se desplaza con facilidad al mover el frasco. El frasco supuestamente congelado, el contenido aparece menos denso y con partículas visibles. Después de 20 minutos presenta sedimento grueso en el fondo y la solución restante es transparente y se desplaza con una dificultad mayor cuando está en movimiento el frasco. Cálculo de capacidad frigorífica. El cálculo sugerido es simple y al mismo tiempo permitiría asegurar las condiciones futuras de capacidad frigorífica para el almacenamiento de las vacunas, utilizando el número de dosis requerido para cumplir con el programa regular de vacunación, que es la población total de menores de 1 año.
más el crecimiento en porcentajes para la vacunación a grupos de edad de mayor edad, como fiebre amarilla, DT para mujeres en edad fértil, influenza para mayores de edad, entre otras. Este debe ser el método preferido para realizar el cálculo real de la demanda requerida en cuanto a volumen se refiere, ya que se toma como factor base la población menor de 1 año. La dosis requerida para cumplir con el programa regular. Entonces esta consiste en calcular el número de dosis que recibiría un niño completamente vacunado al primer año de vida. Este se calcula por número de niños menores de 1 año o nacidos vivos por número de dosis del calendario por 30. Espacio útil en equipos. Principalmente se debe aclarar que este valor corresponde al espacio real que ocupa las vacunas, por lo que será necesario adicionarle un espacio equivalente por las razones que se exponen a continuación. De acuerdo a normas establecidas, el espacio útil de todo equipo frigorífico destinado para la conservación de vacunas corresponde al 50% de la capacidad interna del gabiente de conservación. En refrigeradores, el espacio útil es el espacio utilizado para almacenar las vacunas y el 50% adicional el que debe quedar libre para la circulación del aire frío. Operación y manejo de las vacunas. Espacios entre bandejas, espacios para colocar las botellas con agua o estabilizadores de temperatura, entre otros. Vacunas. Las vacunas. Estas son de gran importancia puesto que han logrado erradicar enfermedades que producían grandes epidemias y muertes, y otras las han conseguido reducir en porción del número de casos. Estas enfermedades podrían volver a extenderse entre la población de no ser por la vacunación. Entre el esquema de vacunación encontramos las siguientes vacunas. Primero, vacuna BCG, Bacilo Calmette Guarín, conocida también como la vacuna contra la tuberculosis. Esta previene las formas severas y graves de la tuberculosis en los niños y niñas de corta edad. Ofrece acción cruzada contra la lepra y disminuye significativamente el riesgo de meningitis tuberculosa y tuberculosis diseminada. Edad recién nacido, una sola dosis. Segunda vacuna. Vacuna DPT, difteria, tosferina y tétano. Se usa para producir protección contra la difteria, la tosferina y los tétanos. Edad de aplicación 2, 4 y 6 meses. Un primer refuerzo a los 18 meses y un segundo refuerzo a los 5 años. En total son 5 dosis. Se aplican menores de 1 año en presentación prevalente, es decir, en una sola aplicación con las vacunas de HB y HIV. Tercera vacuna. Vacuna contra la hepatitis B. Estas tienen un 95% de efectividad contra la prevención y el desarrollo de la infección crónica, sus secuelas y el estado de portador. Edad recién nacido 2, 4 y 6 meses. La siguiente vacuna es la vacuna influenza tipo B, HIV. Esta vacuna previene las infecciones infantiles que puedan provocar enfermedades graves y potencialmente mortales que afecten al cerebro, los pulmones y los huesos o las articulaciones. Edad 2, 4 y 6 meses. Se aplica en presentación prevalente, es decir, una sola aplicación con las vacunas del DPT y HB. Siguiente vacuna. Vacuna antipolio. Es una vacuna oral para la protección en la comunidad. Es la elección cuando hay epidemias y se puede dar a los niños y niñas sanos y a sus familias. Edad 2, 4 y 6 meses, un primer refuerzo a los 18 meses de edad y un segundo refuerzo a los 5 años. En total
son 5 dosis. Vacuna contra la neumonía. Ayuda a proteger contra las infecciones severas debido a la bacteria Streptococcus pneumoniae, una bacteria frecuentemente común que produce meningitis y neumonía en los niños, adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas. Su edad de aplicación es entre los 2 y 10 meses, 3 dosis distribuidas de la siguiente manera: 2 meses, la segunda a los 4 meses y el refuerzo a los 12 meses de edad. Entre los 11 y 22 meses de edad, 2 dosis, con un intervalo de 8 semanas entre cada una, y después de los 23 meses y hasta los 35 meses, una sola dosis. La siguiente vacuna es la vacuna contra el rotavirus. Es una vacuna oral que previene la diarrea y los vómitos causados por el rotavirus. Los niños y niñas vacunados también tienen menor probabilidad de ser hospitalizados. Su edad de aplicación, 2 y 4 meses de edad. Vacuna antiinfluenza. Se realiza anualmente por el cambio constante de los virus causantes de la enfermedad. Edad: niños y niñas de 6 a 23 meses de edad con 2 dosis, la primera vez que se vacunan, y al año una sola dosis. La siguiente vacuna. Vacuna contra la hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad grave del hígado causada por el virus hepatitis A/VHA. La vacunación es la mejor forma para protegerse contra este virus. Edad de aplicación: niños y niñas de 1 año de edad, una sola dosis. Antiamarílica. Se aplica en niños y niñas de 1 año de edad y a personas que viajan a zonas donde esta enfermedad es muy frecuente y requiere un refuerzo cada 20 años. Vacuna triple viral: sarampión, rubéola y paroditis. La vacuna triple viral 3 en 1, que protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola, enfermedades potencialmente graves durante la infancia. Edad de aplicación: primera dosis al año y un refuerzo a los 5 años. En total, 2 dosis. Estas son las vacunas que hacen parte del esquema de vacunación que será presentado posteriormente. Esquema de vacunación. Esquema de vacunación. Recién nacido. Vacuna BCG hepatitis B. A los 2 meses, pentavalente, conformada por difteria, tosferina, tétanos, influenza tipo B, hepatitis B, polio, rotavirus y neumococo. A los 4 meses, pentavalente, polio, rotavirus, neumococo. A los 6 meses, pentavalente, polio, influenza estacional. A los 7 meses, influenza estacional. A los 12 meses, sarampión, rubéola, paperas, varicela, neumococo y hepatitis A. Esquema de vacunación. A los 18 meses, difteria, tosferina y tétanos, DPT, polio y fiebre amarilla. A los 5 años, DPT, polio, sarampión, rubéola y paperas, SRP y varicela. Niñas a los 9 años, virus de papiloma humano, VPH. Mujeres en edad fértil entre los 10 y 49 años, toxoide tetánico y diftérico del adulto, TD. Gestantes, influenza estacional, TDAP, tétanos, difteria, tosferina acelular. En adultos de 60 años y más, influenza estacional. Se tienen las siguientes recomendaciones para los niños y niñas con esquema de vacunación tardío, que son las siguientes: entre los 12 y 23 meses sin antecedente vacunal, se llevarán a cabo las siguientes dosis y vacunas. Y entre los 2 y 5 años sin antecedente vacunal, se llevarán a cabo las siguientes dosis y vacunas.